traer, hermanos, a consideración de ustedes un tema que considero de importancia para alentar el ministerio de cada iglesia, en lo particular esta. Debo decir que yo he predicado esto en mi congregación, en mi iglesia, y he retado a los hermanos, a la iglesia ya en Nuevo Progreso, a procurar avanzar en esta misma dirección y reconocer las cosas buenas que Dios nos ha dado, y también reconocer las cosas que nos hacen falta adquirir y que debemos procurar. Quiero hablar de las marcas que deben existir en una iglesia fiel. Las marcas que deben existir en una iglesia fiel. Tal vez ustedes digan que sería mejor exitosa, pero yo prefiero usar la palabra fiel, porque muchas veces la fidelidad de un creyente o la fidelidad de una iglesia en cumplir o tratar de cumplir la encomienda de Dios no siempre le hace parecer exitosa, e incluso no se percibe a sí misma como una iglesia exitosa. Así de que vamos a considerar este término, fiel. El apóstol Pablo definitivamente no era un adulador. La palabra adulador significa hablar a alguien servilmente para ganar su voluntad. Así que un adulador es alguien que alaba o adula a una persona con el fin de conseguir un favor o ganar su voluntad. Es por eso que dije en un principio, definitivamente Pablo no es un adulador. Pablo no es ese tipo de persona que hablaría delicadamente, suavemente, para tratar de obtener algún beneficio o amarrar la voluntad de la persona o las personas para poder él hacer su voluntad. Ese no es el caso. La vida de Pablo, sin duda, hermanos, fue una vida íntegra en todo el sentido de la palabra. El ministerio de Pablo, hermanos, era un ministerio íntegro. Pablo era el tipo de hombre que cuando fue necesario exhortó, y lo hizo con firmeza y aún con dureza. Pablo es ese tipo de hombre, realmente íntegro. No se le podía buscar, no se le podía encontrar un motivo ulterior o una motivación doble en su ministerio. No, él era un hombre sincero, era un hombre íntegro, y cuando tuvo que reconocer lo bueno en una persona, lo hacía con el corazón, y lo hacía siempre considerando que eso bueno en la persona o en la iglesia era nada más y nada menos obra y fruto y resultado del Espíritu Santo. Quisiera que vean conmigo, para que veamos una semblanza del apóstol Pablo acerca de lo que he dicho. Voy a leer 1:6. Pablo le dice a una iglesia de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A otra iglesia, el apóstol Pablo les dice de una manera, hermanos, que cualquiera se sentiría aludido y tal vez ofendido. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta ocasión, hermanos, Pablo se está dirigiendo a una congregación que se conocía, se miraba a sí misma como llena de talentos, de dones, de habilidades, de capacidades, y pues nada más y nada menos que tenía, me atrevo a decirlo yo, los mejores predicadores de entonces.
Y Pablo dice, no, ustedes no han alcanzado el grado de madurez que se requiere. Es más, no puedo hablar con ustedes con algunos términos porque no los entenderían. Algunos principios todavía no los asimilan. Ese es el estilo de Pablo. Así es el tamaño de su integridad, de su amor. A otra iglesia les dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Adelante dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto se encuentra en Colosenses. Lo anterior recientemente Corintios. Lo primero fue en Gálatas. Ese es el tipo de un hombre que tiene realmente temor y amor de Dios. En otra ocasión se encuentra cara a cara con un hombre que es reconocido, hermanos, por todos los demás apóstoles como el pilar de la iglesia de Jerusalén. Y él se para frente a él y le dice que esa forma de conducirse no es la más apropiada. Haciéndolo, él está incurriendo en hipocresía, en insinceridad. Y no solo él, sino también está atrayendo o acarreando a esa conducta. No es fácil, hermanos. A veces el pastor David me dice, hermano, con toda confianza, si usted tiene algo que decirme acerca de alguna deficiencia de mi persona, de mi ministerio, y yo digo, ¿qué le digo? Todo está bien, David. Él es perfecto. Nunca he usado eso, nunca he dicho eso. Pero tampoco, nunca, porque no ha sido necesario, pero tampoco nunca he dicho a nadie, oye, esa conducta que tú tienes, esa forma de conducirte, de conducir tu familia, de conducirte en público, es diferente a cómo lo haces en privado. Eso no agrada a Dios y no te hace bien a ti. Bueno, Pablo es ese tipo de hombre, hermanos. Ahora, en nuestro texto, el texto que usaremos para esta primera y segunda hora es Primera a Tesalonicenses. Primera a Tesalonicenses. En esta carta, hermanos, y en este capítulo particularmente, Pablo introduce una palabra de gratitud por el testimonio de una iglesia que está cumpliendo el propósito central que Dios ha dado a cada iglesia. Pablo introduce una palabra de gratitud a una iglesia que está cumpliendo, hermanos, el propósito central para el cual Dios les salvó. Es decir, alabar y exaltar el glorioso nombre de Jesucristo. Y Pablo lo reconoce. Por eso introduje ese tema diciendo que Pablo no era un adulador. Él no está adulando. Él no está queriendo quedar bien. De hecho, en el mismo escrito, más adelante, como lo veremos, Pablo no está diciendo que Tesalónica fuera ya una iglesia perfecta. Ni siquiera era una iglesia completamente madura o que estuviera plenamente desarrollada. De hecho, era una iglesia con deficiencias, como veremos más adelante. En el capítulo 2, en el capítulo 3 menciona este aspecto de la iglesia. Aquí Pablo realmente hace un reconocimiento de la obra que esta iglesia está llevando a cabo. ¿Y cuál es esa obra particularmente? Vamos a leer juntos, hermanos. Perdón, yo voy a hacer la lectura, por favor, sigan con su vista. Tesalonicenses, primera, capítulo 1, versos 2 en adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En este capítulo, hermanos, Pablo menciona y exhibe las marcas que deben existir en una iglesia fiel. Y pienso, hermanos, pienso yo que guardando la gloria que se debe a Cristo solamente, guardando el honor y la gloria que solamente corresponde al Señor de la iglesia, sí podemos y sí debemos, sí podemos y sí debemos reconocer y valorar el trabajo de iglesias fieles que andan en los caminos del Señor, que son fieles a la palabra, para animarlas a seguir adelante, diciéndoles: van bien, no son perfectas, pero van bien, sigan adelante. Esa es la idea de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica. Ustedes van bien. Y gracias a Dios, hermanos, siempre ha habido iglesias que tienen y hemos de aspirar tener estas marcas en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Él solo está reconociendo a una iglesia fiel, que como hemos establecido, es fruto, consecuencia, resultado de su apego, comunión con Dios. No es de la carne, no es de talentos, no es de inteligentes, no es de ricos, no es de guapos, no es de jóvenes, no es de experimentados. Es de hombres y mujeres que han sido alcanzados por la gracia de Dios y que, habiendo entendido su condición, acudieron a Jesucristo reconociéndole como el Señor y Salvador de sus vidas. Y una vez que han recibido tan grande distinción, ellos procuran esmeradamente, no fácil, no sin adversidad, pero procuran vivir cumpliendo el propósito para el cual fueron rescatados o salvos. Así que vamos a estudiar esas características. Esta es la primera marca. Una iglesia fiel produce gratitud y alabanza a Dios. Una iglesia fiel produce, genera gratitud y alabanza a Dios. ¿Qué esperaban? Que una iglesia fiel fuera carismática, atractiva y que recibiera muchos amenes, muchos aplausos de los demás. Según la enseñanza de Jesucristo en Mateo 5, cuando les dijo a los creyentes: así alumbre vuestra luz, para que cuando los hombres les vean, les feliciten y digan: wow, qué buenos hombres son ustedes, qué tremendos, qué dedicación la de ustedes y cuánto han hecho, en tan poco tiempo han logrado tanto. Esa no es la idea. Él dijo: cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida consagrada, la vida fiel y devota llama muy poco la atención sobre sí misma. Dirige la atención hacia Dios. Despierta gratitud, despierta alabanza a Dios. Así que si alguna persona se acerca a nosotros y dice: wow, qué tremendo pastor es usted, no lo creas, David. Pero si dice: bendigo a Dios por tenerle en el lugar que le tiene, ahora sí creemos.
Esta es una marca particular que hemos de buscar tener entre nosotros. Esto produce en Pablo, en Silvano y en Timoteo. Voy a leer los primeros versículos 2 y 3 otra vez. Dice Pablo, damos. Ustedes saben que no dice doy. Damos ¿quiénes? Entendemos que ellos tres en principio, posiblemente otros más, pero ellos tres son mencionados. Yo, Pablo, Silvano y Timoteo. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que motiva la expresión, hermanos, la explosión de gratitud, de gozo, de alabanza a Dios, hermanos, es el testimonio fiel de esta iglesia. Y lo menciona en resumen, mencionando tres cosas particularmente. Habla de la fe, habla del amor y habla de la esperanza. Ahora, si nos damos cuenta, hermanos, que también Pablo menciona estas características en otros de sus escritos. Es característico de Pablo. Y también, hermanos, él siempre pone al final el rasgo distintivo que él quiere enfatizar. Por ejemplo, cuando escribe el capítulo 13 de 1 Corintios, lo que él quiere allí enfatizar es el amor, y por eso deja al final la palabra amor. Ahora deja al final la palabra esperanza, porque él quiere enfatizar, hermanos, la esperanza de los creyentes tesalonicenses. De hecho, la carta Tesalónica primera podría decirse que es la carta de la esperanza. Usted que la ha leído, y si no léala por favor. En cada capítulo, hermanos, en los 5 capítulos se menciona esta palabra para alentar a los creyentes. En este caso, Pablo añade, hermanos, a cada característica un descriptor, dándoles así un significado. No solamente fe, obra de fe. No solamente amor. ¿Ha oído hablar eso de que yo amo a los hermanos? ¿A cuáles? No te veo haciendo nada concreto por un hermano concretamente. Es un decir, yo lo estoy observando a ustedes. Yo amo a los hermanos con todo el corazón. ¿Y qué estás haciendo para manifestar ese amor? Así que él añade, hermanos, a cada característica, fe, amor, esperanza, añade un descriptor para darles así un significado. Y dice, obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Lo primero que quiero decir acerca de esto es que estas características, hermanos, no son abstractas. Son reales. Son vitales. Afectan el carácter, la vida de la persona completa. Cuando hablo de la persona completa, hablo de su capacidad de entendimiento, de su capacidad de afecto y su capacidad de decisión, su voluntad, el ser completo. Estas características, hermanos, no son algo abstracto. Se puede tener, puede ser que no se tenga, no se puede apreciar. Es algo real. Hay en verdad, hermanos, una obra de fe y hay en verdad un trabajo de amor. Y esta declaración de Pablo, por supuesto, nos dice que entre él y Santiago nunca ha habido, no hay ninguna discrepancia. Ellos hablan de lo mismo, solo que lo ven de un ángulo diferente, pero ellos no tienen una dificultad. Pues Pablo precisamente ahora en nuestro texto resalta la obra de fe. Y esa es la primera de las características por las que Pablo, Silvano y Timoteo agradecen a Dios y alaban a Dios y bendicen a Dios, y con frecuencia ellos están recordando a esos creyentes en sus oraciones.
Qué maravilloso. Imagina que una iglesia, que creo que es esta iglesia, una iglesia está viviendo de esa manera. Y los congregantes y los que tenemos la oportunidad de convivir con esa iglesia, bendecimos a Dios y alabamos a Dios por lo que está haciendo, por lo que está pasando en tal iglesia. Obra de fe. ¿Cuál sería esa obra de fe, hermanos? ¿De qué se ocupan estos tesalonicenses que Pablo celebra, que están fructificando en su fe? Bueno, la obra de fe podemos decir que es aquella que emana de la fe, es aquella que surge de la fe, es aquella que es consecuencia de la fe, es aquella conducta que revela que hay fe, que hay confianza en Dios. ¿Ha mirado usted conductas, reacciones de personas que no se puede ver fe, sino todo lo contrario? La obra de fe es aquella que revela fe, que manifiesta fe, que confía en Dios, que sabe que Dios está por él, que no está solo en ningún sentido. Esta obra que se lleva a cabo por la fe deja ver que hay fe. La obra pone en evidencia que hay fe. Y más concretamente, ¿cuáles serían entonces esas obras de fe? Bueno, Santiago mismo nos dice que tiene que ver con visitar a los enfermos, tiene que ver con visitar a los presos en los hospitales, en las cárceles, tiene que ver con dar de comer al que tiene hambre, con cubrir al que tiene frío. Sin duda, estas son obras de fe, y son buenas obras, sin duda alguna, y el Señor nos insta a hacerlas. Deberíamos ocupar parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida en estas obras de fe, que ponen, hermanos, en evidencia que tenemos la religión pura y sin mácula. A eso se refiere Santiago. Sin embargo, podemos ver que estas obras, las que he mencionado, visitar a los enfermos en el hospital, visitar presos en la cárcel, dar de comer al que no tiene que comer, vestir al que no tiene con qué cubrirse, podemos apreciar, hermanos, que esas obras no son necesariamente causadas por la fe del Señor Jesucristo. Esas obras no son necesariamente causadas por la fe en el Señor Jesucristo. Y de hecho, hermanos, hay muchos que hacen ese tipo de obras que nos avergüenzan a nosotros, porque no las hacemos. Hay muchos que hacen ese tipo de obras sin tener el más mínimo temor de Dios. Sin tener el más mínimo temor de Dios. Hace como 8 o 10 años leí un artículo de un periódico español que hubo una recopilación de cartas que escribió la señora Teresa, y la recopilación y la exhibición de esas cartas suscitó la pregunta: ¿creía en Dios Teresa de Calcuta? ¿Creía en Dios la señora Teresa de Calcuta? Todos conocen, tal vez los niños, ¿verdad? Tal vez no conocen quién es Teresa de Calcuta, y no es muy importante. Pero yo creo que la mayoría conocen un poquito de esta mujer que se entregó al servicio de enfermos y pobres en la India. Entre muchas cartas, hermanos, que se encontraron de ella, quiero compartir un extracto muy breve. Ella dijo en una de estas cartas: hay una terrible oscuridad en mí. Eso dijo Teresa de Calcuta, hermanos.
que pronto va a estar en algún altar, creo, o ya está. Hay una terrible oscuridad en mí. Es como si todo dentro de mí estuviera muerto. Eso dijo Teresa de Calcuta. Esto es así más o menos desde que empecé este trabajo. Se pregunta ella, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo de mí no hay nada, excepto vacío. Y ella, hermanos, avergüenza a muchos cristianos por nuestra falta de dedicación, por nuestra falta de abnegación, de sacrificio en beneficio del que menos tiene. Así que dar de comer, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al preso, es bueno. Pero esas tareas, hermanos, pueden realizarse aún sin tener conocimiento de Dios, aún sin tener el mínimo temor de Dios. No son resultados, no son consecuencias de la unión con Dios. Entonces prevalece la pregunta: ¿qué es entonces? ¿Qué es obra de fe? ¿Cuál es la obra que da cuerpo a la fe entonces? Hay una sola respuesta, queridos. La obra por excelencia de la fe es propagar el Evangelio. La obra de la fe por excelencia es propagar el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Pablo no dice las obras de fe, él dice la obra de fe. Y el versículo 8, hermanos, particularmente menciona esto, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Y esto es así, hermanos, o esto tiene que ser así, porque ¿quién más puede hacer esta obra? ¿Cuál fundación les parece bien que haría este trabajo? ¿Cuál o cuáles ONGs se ocuparían de realizar esta empresa? Todas ellas pueden funcionar en las otras cosas que hemos mencionado. Se puede abrir, ¿verdad?, un comedor para los niños desvalidos. Se puede levantar una comisión de mujeres piadosas que vayan y den un tiempo de su tiempo, y ni es suyo, es de Dios, pero Dios se los dio a administrar, que van a un hospital y allí hacen unas lecturas de consuelo, de aliento, y según la providencia de Dios presentan el mensaje, pero por lo menos hacen patente su religión, que tienen una religión pura y sin mácula. Las fundaciones y las ONGs pueden hacer muchas de esas cosas, pero solo la iglesia, queridos, solo la iglesia puede hacer esta obra. Nadie puede hacerlo. Por eso Pablo prorrumpe en júbilo, en gozo y alegría. Esta marca, hermanos, debemos buscarla en nosotros, que despertemos gratitud y alabanza a Dios. Que no busquemos merecimiento nuestro, o que se nos diga cuán bien o cuán bueno eres, cuánto bien haces. Que Dios sea bendecido, que Dios sea honrado. Nadie más puede hacerlo, solo la iglesia. Pues la iglesia, y solo la iglesia, está llamada a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que es verdad que debemos ocuparnos. No voy a decir que no, no he dicho eso. Así que es verdad que debemos ocuparnos de cuidar a los enfermos, de dar de comer al que tiene hambre. Esto pone en evidencia la verdadera religión. Pero que no nos confunda nadie y no nos confundamos nosotros. La verdadera obra de la fe es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque la función primordial de la iglesia es proclamar el santo Evangelio del Señor Jesucristo, que salva almas, no satisface estómagos solamente, no cubre cuerpos,
embellece almas, guiándolas a Jesucristo para que Él sea su Señor y Salvador. Pero Pablo dice que además de que la iglesia tiene obra de fe, también tiene trabajo de amor. Pablo hace referencia ahora a un concepto real, concreto. Nos está diciendo, el amor cuesta. El amor es un trabajo, no es algo romántico. No es algo que siempre nos alegra, nos hace sonreír y andamos en las nubes. No, el trabajo implica muchas veces dolor, muchas veces trabajo. Usted puede leer eso, 1 Corintios 13. Y Pablo, hermanos, amados, está hablando precisamente de un concepto real, concreto. Él nos dice, el amor es un trabajo. El trabajo que se hace con amor es fruto de la fe. Y así enlaza, hermanos, así enlaza los dos conceptos. Y el amor que expresa la iglesia de Tesalónica, el amor que debemos expresar nosotros, hermanos, en nuestros ministerios, entre nuestra gente y hacia afuera, es un amor que se debe ver, es un amor que se puede ver, es un amor que toma cuerpo, que se deja ver. No es un mero sentimiento, hermanos. Amar es un trabajo, en verdad es un trabajo. No es lo mismo decir yo amo a los hermanos, yo amo a la iglesia, a decir yo amo a la hermana Jimena. No hay Jimena aquí. Yo amo a la hermana Jimena con todos sus defectos. Qué hermana tan problemática, yo la amo. Y cuando es necesario yo estoy ahí con ella. No estoy diciendo que estoy contento con su estado, no estoy diciendo que qué bueno que es así, no he dicho eso. Pero mi deber es amarle. Acabo de predicar en nuestra iglesia acerca de la dificultad para amar a Miriam. La dificultad para Miriam, amar a la dificultad para amar a mis hijas, la dificultad para amar a mi iglesia. Requiere esfuerzo, requiere disciplina. Y lo digo en el sentido, hermanos, de que es algo concreto, es algo real. Yo puedo decir, amo a las hermanas de San Agustín, pero no he tenido ningún conflicto con usted. No lo quiero tener tampoco. Pero ¿qué tal después de un roce particular, característico de nuestras personas caídas? ¿Qué tal? ¿Seguiré amándole igual? ¿Seguirá amándome usted igual? Amo al hermano Adrián porque su predicación es agradable y siempre me dice algo bonito. Pero si un día tocara algo sensible en usted, ¿seguiría amándole igual o más? Debería ser más porque tuvo la dirección divina o Dios le utilizó para decirle algo a usted que en verdad necesita escuchar. Amar concretamente, hermanos, es otra cosa que amar de palabra, pues. Amar no es solo dar una palmadita y decir yo te amo. Es mucho más que eso, hermanos. La iglesia de Tesalónica evidenciaba su amor por el trabajo que realizaba a favor de aquellas personas que amaba. Leí esto y lo quiero compartir con ustedes. Si comparamos la fe con el motor que mueve nuestra vida, que mueve nuestras obras como obras de fe, entonces el amor debe ser como la gasolina que hace que el motor funcione. Si comparamos la fe, hermanos, con el motor que mueve la vida de una persona, de una iglesia, entonces el amor debe de ser el combustible, hermanos, para que lo haga trabajar, para que lo haga funcionar y lo mantenga funcionando. Y ustedes saben que la gasolina tiene que quemarse, tiene que consumirse. Eso no me agrada, pero se consume y hay que volver a rellenar. La gasolina, hermanos, tiene que quemarse para que el motor funcione. Así también, queridos hermanos, el amar a alguien significa quemarse. Implica desgastarse por el bien de él o ella. Mira cómo estoy por amarte.
y ella cada vez más joven. Los pastores, hermanos amados, y no los quiero preocupar, pero sufren mucho de sus corazones, hermanos, por el amor que tienen a su gente, que tienen a su congregación, porque amamos a nuestra gente, amamos a nuestra gente y sentimos lo que pasa en y con nuestra gente. Amar, hermanos, es un trabajo. Pablo dice el trabajo de vuestro amor. Amar, hermanos, implica amar con el bolsillo a la persona que necesita nuestro apoyo. Definitivamente, hermanos, implica desgastarnos. ¿Ya tienen en mente el pasaje? ¿Ya tienen en mente lo que dijo Pablo? Él dijo que él con todo gusto, con todo placer, no solo gastaría lo suyo, sino que él mismo se gastaría. Algunos ni siquiera quieren gastar lo suyo, menos se van a gastar a sí mismos. Pero el amar implica desgastarse, hermanos. Pablo lo dijo así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¡Qué hombre! Él no adula, hermanos. Él no alaba por alabar al hombre. Él está reconociendo un rasgo distintivo de una iglesia fiel. Y esa iglesia tiene obra de fe y tiene trabajo de amor. Y yo les digo, queridos hermanos, vale la pena desgastarnos de esa manera. Vale la pena. Mira, hermana, de todos modos nos vamos a desgastar. De todos modos nos estamos desgastando, aunque no amemos a nadie. Nos estamos haciendo viejitos, nos estamos desgastando y pronto ya no estaremos. ¿Por qué entonces desgastarnos por cosas que no valen la pena? ¿Por qué entonces desgastarnos por cosas que realmente no valen la pena? ¿Tu cuerpo es lo más valioso que tienes? ¿Tu vida es lo más valioso que tienes? Entonces no tienes nada. Porque Pablo prefería, hermanos, la muerte, porque él tenía algo mucho mayor. Pablo dijo que nada nos podía separar de Dios. Entre todas esas cosas hay una que me llama mucho la atención: la vida. La vida. ¿Y no es cierto que nos aferramos a la vida, hermanos? ¿No es cierto? He tenido la experiencia de hablar con hermanos en la fe muy enfermos, que en semanas Dios les llevó a casa. Y ellos, como en mí, hay un instinto de preservación, de anhelo, de quedarnos aquí, de vivir aquí. Y eso es lo que explotan, hermanos, los vendedores de salud y de prosperidad y de bienestar. Porque esa es una condición natural. Me ha sido muy difícil hablar con hermanos. ¿Ha pensado usted, querida hermana, que este es el momento en que Dios le va a llevar a casa? ¿Ha pensado que esta enfermedad en la providencia de Dios le llevará a la final y última lucha y usted será vencedora para presentarse delante de su Señor? ¿Ha pensado que está llegando al clímax de la vida cristiana y todo dolor y sufrimiento y llanto y ya no más, nada de eso? No es fácil hablar eso, hermanos. Es más fácil decir: mire, hermano, vamos a orar por usted, tenga confianza en el Señor, hermana, Dios es todopoderoso y va a ver como Dios una vez más nos va a dar su misericordia y usted se va a poner de
de pie otra vez. Algunos van más grande y dicen que va a tener como los años mozos otra vez. Ni la vida nos puede separar de Dios. ¿Por qué desgastarnos, hermanos? ¿Por qué desgastarnos por cosas que realmente no valen la pena? Mejor será gastarnos por cosas que sí valen la pena. Seamos la gasolina del motor. Seamos el amor para la fe. Y que este motor trabaje y continúe trabajando. Considera, hermano, la atención que pones a las cosas que hoy están y mañana ya no estarán. ¿Te ha tocado hablar con alguna persona de 70, 80 años y que está postrada en cama y pronto va a morir? ¿Has oído alguna vez que ella dice que está completamente satisfecha, que hizo todo lo que pudo hacer? No. Usualmente dicen que dejaron muchas cosas de hacer y que por qué ocuparon, he escuchado eso de verdad. Oh, si lo hubiera sabido, pastor, yo no hubiera usado el tiempo para esto, para aquello. ¿Por qué desgastarnos, hermanos, por cosas que realmente no valen la pena? ¿Por qué no mejor gastarnos? Consumirnos, como dijo Pablo. Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando lo más sea amado menos. Y esto tiene que ser constante. Y esto tiene que perseverar. Y esa es la tercera que menciona el hermano Pablo. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se trata de una esperanza viva, hermanos. Una esperanza real. Es la esperanza del Señor Jesucristo lo que nos conduce a ser constantes. Si no tenemos esta esperanza viva, hermanos, cejaremos en el trabajo de amor, en la obra de fe y en el trabajo de amor. No habrá constancia. Cualquier cosa nos va a desalentar, nos va a hacer perder el camino. Ha de haber en ello constancia, perseverancia. Es una esperanza viva. Hermanos, si algo es cierto, es nuestro encuentro con el Salvador. Todo lo demás, si eres cristiano, todo lo demás puede ser circunstancial en nuestras vidas, pero nuestro encuentro con el Salvador es algo ciertísimo. Tan cierto como que Él se levantó de los muertos. Es algo ciertísimo, querido hermano. Y eso debe ser constante, debe ser continuo. Estas tres virtudes, hermanos, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios desarrolla en el corazón, en el ministerio de una iglesia fiel, resume de manera magistral las señales que acompañan a ese tipo de iglesia fiel. Produce alabanza y gratitud a Dios. No es adulación, es un reconocimiento del cuidado de Dios a esa hermana iglesia. Van bien, sigan adelante. No son perfectos, hay carencias, pero van bien. Que Dios nos bendiga.